Hola, soy el pastor Sebastián Santamaría de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina y estamos de nuevo aquí en YouTube para compartir las doctrinas puritanas, reformadas, presbiterianas. Hoy tenemos a mi gran amigo Edgar Ibarra. Él es un conocedor de las doctrinas presbiterianas, Covenant, bien históricas, y él es un estudiante para el pastorado. Y bueno, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, es un gran gusto estar aquí contigo, hermano. Sí, el gusto también es mío. Hace tiempo que no estamos hablando juntos porque él está muy ocupado con sus estudios. Como todos tenemos tiempos ocupados, pero nos apreciamos mucho en el Señor. Y tuvimos oportunidad de estar juntos en Argentina en una conferencia que llevamos por la Reforma juntos. No sé si quieres agregar algo a esto, Edgar. Sí, pues fuimos el año pasado a Argentina, yo con el pastor Jerry O'Neill, el presidente del seminario de nuestra denominación aquí en Pittsburgh, Pennsylvania. El seminario se llama Reformed Presbyterian Theological Seminary, el seminario teológico reformado presbiteriano. Y también fue el pastor David Reese, el pastor en el estado de Colorado. Pues logramos tener una junta ahí en Junín, Argentina, y fue un buen tiempo de conocer a los hermanos y compartir la fe histórica con ellos sobre cuál es nuestra iglesia, de qué se trata, las doctrinas que mantenemos, incluso las doctrinas del principio regulador de adoración, y también pues de qué se trata esa doctrina, y también sobre el día del Señor y el magistrado civil. Y pues nos fuimos a Chile después de eso y hicimos lo mismo. Fue una gran bendición, un gran tiempo. Sí, la verdad que fue de mucha bendición para nuestra pequeña congregación y hemos quedado con muy buenos recuerdos. Y esperamos que el Señor nos permita más adelante poder volver a tenerlos aquí en Argentina, por lo menos a ti, Edgar, que estás preparándote para el pastorado. Bien, vamos a tocar el tema entonces acerca de... primero podríamos hablar acerca de qué principios son los que interpretativos y hermenéuticos que nos llevan a ver cómo deberíamos nosotros adorar al Señor. ¿Qué son estos principios? ¿Nos quieres hablar un poco de esto, Edgar? Sí. Los principios hermenéuticas sobre cómo interpretar la escritura es esta. La escritura interpreta la escritura. Esa es la fundación del lema sobre la escritura. La escritura es que va a interpretar la escritura, no la historia, no la iglesia, no un solo hombre, sino la escritura. Y eso debía ser la regla para nosotros como cristianos, sea un pastor, un anciano o un miembro de la iglesia. Cada vez que vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con algo que no es muy claro, deberíamos buscar otra parte de la palabra de Dios que habla más claramente sobre ese asunto. También con la adoración. La Biblia está lleno de ejemplos, lleno de mandamientos sobre cómo deberíamos acercarnos a Dios. Dios mismo nos dice cómo. Otra cosa es, cuando miramos como cristianos, deberíamos mirar la Biblia como una unidad. Eso quiere decir, lo que quiero decir con eso es que no porque tenemos el Nuevo Testamento o porque decimos que estamos bajo el Nuevo Testamento, no quiere decir que debemos ignorar y mucho menos negar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay mucho ahí que la mayoría de ahí, mejor dicho, es para hoy. Y sigue siendo para hoy. Pablo nos dice que esas cosas han sido escritas para nuestro ejemplo. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura
es suficiente para nuestra edificación, instrucción y doctrina. Él estaba hablando del Antiguo Testamento principalmente. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no existía completamente. Todavía se está escribiendo. Y que el Antiguo Testamento es todavía para hoy. La parte que mucha gente piensa correctamente que no es para hoy es la ley ceremonial. La ley según o acerca del templo, los sacrificios, los días festivos del Antiguo Testamento. Esas cosas sí han sido abrogados. ¿Cómo sabemos? Porque lo dice en el libro de Hebreos. Okay. Pero la ley moral todavía es para hoy. Siempre será. La ley moral para siempre es. Las leyes judiciales, solamente esas partes que trataban sobre el gobierno político de Israel fueron abrogados, pero los principios de una equidad general de las leyes judiciales siguen para hoy. Ahora, ¿cómo debemos ver todo eso a luz de la adoración aprobado ante Dios? Tenemos que saber esas diferencias, distinciones entre la ley, porque cómo debemos acercarnos a Dios no cambia. Fue igual en Génesis como es hoy. Dios es quien manda cómo debemos acercarnos a Él. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, y debemos mirar ese verso porque es muy importante. Dice así: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así que este capítulo, el 12, habla sobre adoración, cómo debemos adorar a Dios. Él es quien manda, no nosotros. Y cuando miramos el resto del el libro de Levíticos y en Deuteronomio, Dios hasta manda cómo el templo debía ser edificado, hasta el color de las cortinas, todo específicamente Él dice cómo debía ser, hasta inspira por el Espíritu Santo para que los obreros puedan hacerlo exactamente como Él manda. Sí. Eso es lo que debemos mirar cuando estamos adorando a Dios. ¿Estamos haciendo algo que Él manda, que Él ha proclamado en su palabra, o estamos tomando la iniciativa para inventar algo de nosotros mismos, aunque se oiga bien, para presentarlo al Señor? Y si eso es el caso, estamos violando las escrituras y esta regla de sola escritura, que la escritura debía interpretar la escritura y debía ser pues nuestra regla para nuestra fe y práctica. Si no sabemos, si nuestra práctica no está fundada en la palabra de Dios, no debemos hacerlo en la... Como vemos, Dios revela a través de su Espíritu Santo hablando a Moisés acerca de todas estas cosas y le advierte: mira que te mando que hagas todo como yo te lo he mostrado. Dios le había mostrado por medio de una revelación o una visión a Moisés cuando sube al monte, específicamente el templo que era espiritual para que se haga naturalmente. Este modelo natural responde al modelo espiritual. Eso nos habla Hebreos también, cuando nos revela que todas estas cosas eran sombras de lo perfecto que estaba por venir. Ahora, pero esta revelación de la voluntad de Dios ya no solo comienza ahí, como dijiste, que toda la escritura es la que nos enseña cómo adoró Abel y Caín. Nos revela también que ya estos principios estaban, los principios de la adoración que agradaba o desagradaba a Dios ya estaban implantados en los corazones de los hombres y habían sido revelados de una manera especial. Desde el día que Adán y Eva pecaron, Dios mostró
al vestirlos, que por medio de un sacrificio el hombre iba a ser justificado, mostrando así al Cordero que iba a venir, a Cristo, ¿verdad? Sí. Esto, como dijiste también, que debemos tener en cuenta la ley moral, que no es más que la revelación de la voluntad perfecta de Dios. Esta voluntad de Dios en los primeros 4 mandamientos se muestra claramente cómo Dios desea que lo adoremos, ¿verdad? Sí, pues, como dice el hermano, deberíamos hacerlo tal y como Dios manda. Cuando nosotros no lo hacemos así, estamos realmente violando el segundo mandamiento, como nos dice el Señor. Si adoramos, nos acercamos a Él de una manera que Él nos ha mandado, es un pecado. Cuando Caín se acercó al Señor y ofreció los primeros frutos de su cosecha, y ya sabemos después, más tarde en el libro en los libros de la ley, cómo es que el Señor pide los primeros frutos de todo que tenemos. El Señor Caín está ofreciéndolo al Señor: mira, aquí están mis primeros frutos, mis vegetales y mi fruta. Pero el Señor no lo recibió, no lo aceptó, lo rechazó. Y cuando Abel se acercó, le ofreció un cordero, ¿verdad? Ahora dime, hermanos, ¿dónde hasta ese tiempo en Génesis, en los primeros capítulos, está la ley de Dios escrita diciéndonos qué tipo de sacrificio Él requiere? ¿Cómo supo Caín que su sacrificio que ofreció no era aceptable ante el Señor? ¿Porque el Señor lo dijo allí mismo o porque ya se lo había dado? Y saben, la realidad es que el Señor ya se lo había mostrado antes por medio de Adán. Y ella debía haber sabido qué era el requisito del Señor para un sacrificio legítimo. Pero no lo hizo así. Hizo su propia voluntad. Pero eran los primeros frutos. Y todavía no fue aceptado el Señor. Porque el Señor dice que era solamente un cordero que iba a aceptar. ¿Ok? Y eso es importante. Y le digo a Caín: mira, arrepiéntate y ofrece lo que te mando y todo va a estar bien. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él se puso celoso de Abel y lo mató. ¿Okay? A eso llegó su pecado. Debemos reconocer que cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios manda, nos lleva a graves pecados. Y eso no es bueno. Tenemos que estar muy atentos a eso. Ahora, miremos en el libro Levítico. En el libro Levítico, Dios ya había explicado muy bien, sin cualquier duda, ese tipo de fuego que yo quiero que me ofrezcas, ese tipo de sacrificio, de esta manera deberías hacer todo. Cuando te presentes ante de mí, deberías presentarte de esta manera. Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en el capítulo 10, llegaron, hicieron todo, menos ofrecieron un fuego extraño al Señor. Hicieron todo correctamente, pero una cosa faltaron hacer. No ofrecieron el fuego que Dios había mandado. Ofrecieron otro tipo de incienso o otro tipo de fuego. Y lo ofrecieron al Señor. ¿Y qué pasó? Dios nos mató allí mismo. Y cuando se molestó a Moisés, o a Aarón, Moisés le dijo: mira, le digo, eso es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora, más tarde,
en libros de Levítico, Deuteronomio, el Señor le explica a Moisés, mira, si vas a llevar mi altar de pacto y vas a estar llevando de un lado a otro, tienes que hacer de esta manera, con levitas, con trompetas, etc. Siglos después, David está llevando el arco y lo está llevando a otro pueblo, pero montado sobre asnos. Y cuando se iba a caer, va para agarrarlo para que no se caiga. Ahí está, buenas atenciones, que no miras un cosa del Señor que es santo, se va a caer al suelo, se va a ensuciar, se va a hacer inmundo, hasta se puede quebrar. Y él va para pararlo, para cacharlo, para que no se caiga. ¿Y qué sucede? Lo toca algo que Dios nunca había permitido que haga otra persona que no sea sacerdote, ¿ok? Y muere. Y muere. Y David se molesta, se enoja, y un profeta viene y lo dice, mira, Dios ha mandado que sus cosas serán tratados de esta manera. No hay excusa para tratarlos de otra manera. Pero este hermano no quiso parar la cosa que no se cayera, pero murió por eso, porque lo tocó. Otra vez, Dios dice, si te vas a acercar a mí, o si vas a hacer tratar las cosas santas que yo he santificado, tiene que ser de una sola manera. De hacerlo de otra manera es pecado, y aquí están las consecuencias. Ahora, ¿qué ahora en el Nuevo Testamento? No tenemos altares, no tenemos templos, no tenemos cortinas, no tenemos nada de eso. Pero sí tenemos el principio de cómo debemos adorar a Dios. Y ese es el principio. Si Dios no lo manda, es prohibido. Si Dios nos manda que adoremos al Señor de tal y tal manera, es prohibido. Ahora, un gran ejemplo, hoy en día, a esto vamos directo ahora, es el contenido del cántico. ¿Qué tipo de canciones deberíamos cantar al Señor? ¿La que nos plazque? ¿Las que suenan bonitas? ¿Coritos? ¿Himnos escritos por el hombre? ¿O deberíamos cantar lo que Dios ya nos ha dado? Esa es la gran pregunta para hoy, para la iglesia de hoy. Si leen todo el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Israel, en la iglesia, fue castigada una y otra vez, no porque violaron el mandamiento número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, sino eso eran las consecuencias de violar el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento y pues luego el quinto mandamiento. Violaban el día del Señor, violaban la manera que adoraban a Dios y por eso fueron castigados. Y como sabemos muy bien en el Nuevo Testamento, el juicio comienza en la casa de Dios. El Nuevo Testamento dice eso. Si nosotros no estamos adorando a Dios como Él manda, no deberíamos ser sorprendidos cuando su ira, su juicio, su disciplina cae sobre la iglesia. Y eso realmente es lo que estamos viendo hoy en día. Uno puede decir, oh, mira, mi iglesia está prosperando. Tenemos 2,000, 3,000, 4,000 personas en el culto cada domingo. Yo, el pastor, estoy ganando millones de dólares cada año de los diezmos, las ofrendas de la gente. ¿Qué juicio estoy recibiendo de Dios? Pero saben, hermanos, en el Proverbios dice que las riquezas ciegan al hombre. Esta gente son ciegos al juicio que le está cayendo sobre ellos. No deberían ser ciegos a estas cosas. Puedes tener prosperidad en los ojos del hombre, pero no lo tienes en los ojos de Dios. Ahora, ¿qué nos ha dado el Señor en su palabra sobre cómo deberíamos adorar? Ahí en el medio de la Biblia está el libro que se llama el libro de los Salmos.
libro de los salmos. Hermanos, ahí mismo en este libro dice que cantemos salmos al Señor. Una y otra vez, ¿verdad? Y cuando uno dice libro de salmos, ¿qué significa un salmo? Primero, la palabra salmo no es la palabra original del libro. En el hebreo, el título de este libro es Telihim. ¿Qué significa la palabra Telihim en el hebreo al español? Significa alabanza o himnos. Sí, lo dices bien. Telihim significa himnos. El título de este libro originalmente en hebreo y para los judíos era libro de alabanza, libro de himnos. El título que sabemos hoy, el libro de Salmos, es griego. ¿Okay? No debemos ser sorprendidos de esto. Los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que son de Moisés, sus títulos vienen del griego, no del hebreo original. Pueden buscar eso para comprobarlo, así es. Salmo significa cantar con instrumento. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los salmos en ese día, en el Antiguo Testamento, se cantaban con instrumento dentro del templo y solamente durante el holocausto, no después, ni antes. Solamente durante el holocausto, pero los salmos se cantaban continuamente fuera o dentro del templo, en las sinagogas, en los montes, donde quiera, pero los instrumentos solamente dentro del templo. Ahora, el libro de Telihim, el libro de alabanza, adoración, el mismo título nos indica que ese es el himnario que Dios ha dado a su iglesia. Ese es el himnario para ti, para mí. Es el himnario para la iglesia. En el Nuevo Testamento se encuentra algo que diga, mira, ese himnario era para la iglesia bajo el Antiguo Testamento, pero no es para nosotros hoy. No vas a encontrar tal mandamiento, ni tal idea, ni la idea existe en el Nuevo Testamento. ¿Existe en el Nuevo Testamento algún mandamiento que diga, ustedes cristianos ahora, como tienen Espíritu Santo, pueden componer sus propios himnos, lo que sientan en sus corazones, pueden componerlo y escribirlo y cantarlo en la iglesia? Tampoco. Y en el libro de Corintios, donde dice Pablo, cada quien que tenga su salmo, que lo cante conforme al orden de la iglesia. No, está hablando de salmo allí, no está diciendo cada quien que tenga su himno, que lo escriba y lo ofrezca a la iglesia. Tampoco ahí se encuentra eso. Así que, si el Nuevo Testamento no está abrogando o no está diciendo, mira, tal cosa o tal práctica ahora toma lugar de tal cosa del Antiguo Testamento, y no se encuentra eso, es que el principio o práctica del Antiguo Testamento sigue y permanece para hoy. Es para hoy. El libro de los Salmos es para hoy. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando la iglesia bajo el Antiguo Testamento cantaban los salmos, ellos lo cantaban con una sombra. Ellos lo cantaban sin reconociendo su totalidad de quién estaban cantando. Sabía que cantaban del Mesías, pero era un Mesías no muy reconocido. Hoy en día, hermanos, cuando cantamos los salmos, sabemos que está cantando de Jesucristo. Se sabe porque Jesucristo está en los salmos. En todos lugares se encuentra Jesucristo. Y sabemos que cuando cantamos, por ejemplo, Salmo 22, estamos hablando y cantando sobre Cristo estando en la cruz. Cuando estamos cantando Salmo 110, sabemos muy bien que estamos cantando sobre el reinado de Jesucristo. En Lucas 24:44, Jesucristo dijo, mira, los salmos hablan de mí. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento, hermanos,
que el libro de Salmos es el libro más citado sobre quién y qué iba a ser Jesucristo? Los Salmos hablan totalmente de Jesucristo. Así que no deberíamos mirar los Salmos y decir, yo no miro a Jesucristo allí, así que no lo voy a cantar. Eso es un grave error, hermano. Porque cuando Jesucristo mismo dice, los Salmos hablan de mí, ¿qué más aprobación hay para el libro de los Salmos que es el mismo Señor Jesucristo? Y ustedes, muchos dicen que no habla de Él ahí, porque está ahí Él. La cosa es que deberíamos mirarlo y cantarlo con entendimiento y con ojos de fe. Porque si nosotros decimos, no miramos a Jesucristo en los Salmos, ¿saben qué, hermanos? Están pensando y mirando el libro de los Salmos como los judíos del Antiguo Testamento, ciegamente. Y no debería ser así. Realmente hay mucho que observar. He visto, no solo en iglesias que se han desviado completamente de estos principios, ofrecer una adoración inventada, una adoración emocional, una adoración que nace de sus propios corazones y no es ordenada. Con esto de emocional no queremos decir que no pongamos todo nuestro corazón en la adoración, sino muy por el contrario, porque cantar a capela es hacer música con nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que está ordenado para nosotros. Ahora, cuando vemos, cuando se ofrecía ese fuego extraño, o cuando se intenta llevar una adoración, como lo que hizo David, llevar las cosas sagradas de una manera que nosotros deseamos o nosotros queremos, o creemos nosotros, porque lo hemos aprendido así que está bien, porque realmente no en todos los casos, por ejemplo en mi caso, yo no siempre canté solamente los salmos, sino que fui entendiendo esto progresivamente por medio del estudio de la palabra. Y bueno, nos hablaste también un poco, ya solamente conociendo cómo se llamaba esta palabra salmo realmente en los idiomas originales, tanto en el hebreo como en el griego, y cómo llegó a conocerse como salmo hoy. Ya estos principios nos enseñan realmente, nos abren los ojos cuando Pablo le dice a los efesios o a los colosenses que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Realmente de qué se trata eso, Edgar? ¿Estamos hablando de tres adoraciones diferentes? ¿Estamos hablando de cosas raras? ¿Nos quieres decir algo acerca de eso? Sí, claro que sí, hermano, porque esa es la objeción de muchos, en que cuando uno oye esta doctrina de salmodía exclusiva, dicen, pues mira, en Efesios y Colosenses nos dice Pablo allí, pues que debemos cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahí está, que no, himnos, en la palabra himno. Pues sí, es verdad, ahí está la palabra himno. Ahora, vamos a hablar sobre ese versículo. Vamos a estar tratando con el idioma original, porque, otra vez, la escritura interpreta la escritura, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa no es con muchos cristianos, que la hermenéutica es guiado por su cultura y por su vocabulario moderno, no por el vocabulario original del autor. Cada vez que vamos a interpretar las escrituras, deberíamos interpretarlo según cómo el autor original nos quiso comunicar. Cuando él escribe y cuando las ideas están escritas, la primera pregunta es, ¿qué quiso decir el autor con esto? ¿Verdad? No es, hoy en día nosotros pensamos así, de ese concepto, esa idea o esa palabra, así que yo voy a tomar lo que nosotros pensamos hoy y meterlo dentro de la Biblia y pues decir, mira, la Biblia lo enseña. Eso es un grave error, hermano, y trae muchos errores y herejías y falsas prácticas. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo aquí?
como hemos dicho, el libro de los Salmos en el hebreo original era libro de himnos, Telihim, libro de alabanzas, ¿ok? Salmo es el libro, es la palabra griega. Himnos en el griego significa una canción a un dios. Y como sabemos, en ese tiempo como hoy, ellos tenían himnos a sus dioses. En la gente alrededor de los cristianos judíos, ahí está Roma y los griegos y toda la gente. Y pues tenemos la palabra cánticos. Cánticos en el griego es ode y significa pues una canción breve. Ok, ¿cómo vamos a ver esto pues? A luz de todo que hemos hablado. El libro de los Salmos, para entonces en el Nuevo Testamento, o todo el Antiguo Testamento, ya había sido traducido al griego, es Septuaginta. ¿Okay? Cuando los cristianos afuera de Israel se convirtieron a Cristo, la gente que se convirtió a Cristo, ellos no leían hebreo o arameo. Idioma, la lengua franca de la gente era griego. Así que los judíos ya tenían el Antiguo Testamento en griego. Y esa era la Biblia que los cristianos usaban, una traducción del hebreo al griego. Y en el griego, el libro de Telihim, el libro de los Salmos, se llama el libro de Salmos. Si uno hace un estudio sobre los Salmos, uno va a encontrar la palabra salmo, himno y cántico. Las tres palabras describen los salmos. Sabemos que Pablo habla simplemente cuando está describiendo algo, los describe con tres palabras, ¿verdad? Delito, pecado, transgresión, ¿verdad? El hombre es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice él. ¿Para qué? Para significar que todo el hombre completo, o delito, transgresión, pecado, pues todo lo que es contra Dios, cuando tú lo haces, está hablando sobre una unidad, algo completo. Cuando él habla aquí, salmo, himno, cántico, está hablando del libro de los salmos en su totalidad. Él está describiendo aquí el libro de los salmos. ¿Y cómo sabemos? Porque después de esa palabra cánticos está la palabra espirituales. Esa palabra en el griego está modificando la palabra salmo, himno y cántico. No está modificando simplemente cánticos, sino está modificando las tres palabras. Salmos, himnos y cánticos. Está describiéndolas. ¿Qué tipo de salmos? ¿Qué tipo de himnos? ¿Qué tipo de cánticos? Espirituales. ¿Qué significa eso en el griego original? Que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quería distinguir qué tipo de salmos, qué tipo de himnos y qué tipo de cánticos. ¿Por qué? Como he dicho, alrededor de la iglesia habían cantidades de religiones falsas, cantidades de dioses falsos. Y todas esas religiones tenían sus himnos, tenían sus salmos, tenían sus cánticos. Salmo, otra vez, significa simplemente un cántico cantado con instrumentos. Himno significa simplemente un cántico, o de un cántico breve. ¿Ok? Así que la religión por ejemplo, de los griegos, con todos sus dioses, ellos tenían sus cánticos, tenían sus salmos, tenían sus himnos a sus dioses. Pero aquí Pablo nos está diciendo, mira, el tipo de salmo, himno y cántico que deberías cantar a Dios es los que son del Espíritu Santo, y eso es una indicación directa al libro de los Salmos del Antiguo Testamento, porque no existe otro libro
qué canciones, qué cánticos, el cual el Espíritu Santo es el autor. Porque si lo hay, muéstramelo. Pero porque lo que se puede ver no existe, solamente es el libro de los Salmos. Otra cosa bien rápidamente quiero decir es que en diciendo que viene el Espíritu Santo excluye automáticamente cualquier excusa o cualquier argumento a favor de que uno puede escribir su propio himno basado en las escrituras y ofrecerlo al Señor, porque no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien es el inspirador. Porque si uno va a decir, oh, pues mi himno es inspirado, pues vas a tener que decir que la palabra de Dios no está completa. El Espíritu Santo todavía está dando revelaciones. ¿Y qué cristiano quiere decir o declarar tal cosa? Y nos estamos basando completamente en la escritura y no entrando tanto al tema de la historia, porque si vemos a través de la historia de la iglesia hasta nuestro tiempo, qué es lo que se cantó, cómo se cantó y de qué manera, cuando la iglesia se encontraba en su mejor estado, vemos que siempre adoraba solamente con los salmos y estos cantados a capela, sin instrumentos dentro de los templos. Ese sería otro tema que podríamos tratar en otra oportunidad acerca de los instrumentos, pero cuando vemos esto, vemos el ejemplo. Nosotros tratamos este tema teológicamente, bíblicamente, pero también vemos el ejemplo, porque por el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, nosotros tenemos nuestra práctica de adoración. Y vemos que, por ejemplo, cuando el Señor dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Realmente lo que está diciendo Cristo ahí, está diciendo que me van a adorar basado en lo que mi espíritu les reveló, ya les dio. Y se está refiriendo al libro de los Salmos, porque él dice en espíritu y en verdad, y nosotros adoramos con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a adorar con otra cosa que no sea el libro de los Salmos, entonces estamos ofreciendo ese fuego extraño, o estamos tratando de llevar el carro y cuidar con nuestra fuerza una adoración que Dios nos ha mandado. Y he escuchado a muchos pastores y hasta escritores diciendo que ciertos grupos están ofreciendo un fuego extraño, mientras ellos mismos en sus congregaciones también lo hacen, ¿no? Sí. Es algo que vemos hoy en día, ¿no? Es lamentable. Nosotros somos celosos por lo que Dios ha ordenado. Y hay un argumento más que quisiera preguntarte para que nos hables. ¿Cómo es que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se habla de un cántico nuevo? ¿Nosotros podemos entonces ofrecer un cántico nuevo al Señor? Sí, sí. El cántico nuevo en Apocalipsis se tiene que ver en su contexto. Ya se sabe que ese libro en su totalidad es muy simbólico. Y uno va a decir, ok, ¿de qué se está hablando? Habla sobre arpas y todo eso. Y cada cosa tiene su paralelo. Cada símbolo es interpretado por el mismo libro. Si uno se da cuenta o si lo lee con mucho cuidado, cuando lee los trompetas, de qué es lo que significa trompetas, ¿son trompetas literales o son trompetas simbólicas? ¿Es un cántico literal o es simbólico? Porque en el libro de los Salmos se lee muchas veces: cantemos un nuevo cántico al Señor, ¿verdad? Y se ve eso muchas veces en el libro de los Salmos.
Así que en el libro Apocalipsis está prestando esa idea de los salmos. ¿Y de qué se está hablando? De los salmos. De los mismos salmos. De una misma canción que el Espíritu Santo está dando. Otra vez, el autor no es el ser humano. El autor es el Espíritu Santo. Él es quien da el cántico a la iglesia para cantarle a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿que no? Y Dios es el único que nos puede decir a nosotros cómo deberíamos adorarle y de qué manera. Nunca nos da el derecho ni la responsabilidad a nosotros de componer nuestro propio culto a Él. Él ya nos ha dado eso. En Apocalipsis, cuando dice cante un nuevo cántico a Él, está refiriéndose a un cántico que Él nos ha dado y cual Él es el autor. Tampoco es una defensa o una excusa para componer nuestros propios himnos hoy mismo. Otra cosa, está hablando de la realidad que está existiendo ahí en el cielo. Muchas cosas que nos describen en Apocalipsis, que habla sobre lo que está pasando en el cielo, no está pasando aquí. Se tiene que entender esa distinción. Eso es otra realidad y nosotros estamos en esta realidad. Allá no hay pecado, aquí sí, ¿verdad? Allá todo va a ser perfecto, allá todo va a ser perfectamente. Pero mientras que estamos en este mundo, todo está lleno de pecado y todo lo que hacemos, aunque sea bueno, está contaminado con el pecado. Así que, apelando a ese versículo en Apocalipsis, no es una excusa y no es justificación para componer nuestros propios himnos hoy en día. Ya tenemos nuestro himnario, ya lo tenemos. Es el libro de los Salmos. Exacto. Como palabras finales, ¿qué podemos decirles a nuestra audiencia de YouTube y a todos aquellos que tengan la posibilidad de ver este video? ¿Qué podemos decirle? Porque sabemos que la práctica común en muchas iglesias y aún en iglesias presbiterianas ha sido lamentablemente alejarse de este principios bíblicos e históricos. ¿Qué podemos nosotros decirle a la iglesia y a la gente que está viendo? Sí. Pues en Colosenses 3:16, un versículo que muchos también dicen que nos da excusa para escribir nuestros propios himnos, comienza con la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando dice eso, debemos reconocer que cuando dice, se refiere a salmos, himnos y cánticos, debemos recordar lo que dijo Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, cuando él dice, y les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, si quieren que la palabra de Cristo more en vosotros, en el cántico, cantemos los salmos, porque Cristo mismo dice que los salmos hablan de Él. Y si no lo vemos, es tiempo de tomar el libro de los salmos y leerlo de nuevo, buscando a Jesucristo. Hacer un estudio bien profundo sobre el libro de los salmos. Y si hacemos eso con nuestros ojos abiertos, vamos a encontrar a Cristo en casi todos los salmos, hermano. Ahí está Él. Él mismo nos dice que hablan de Él. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. No hay excusa por no cantar los salmos. Tampoco existe un mandamiento de cantar himnos compuestos del hombre para hoy en día al Señor. No existe ese mandamiento en el Nuevo Testamento.
como mi hermano ya mencionó, no hemos tocado mucho la historia, pero así lo entendió la iglesia por siglos. Calvino, todos los reformadores, la iglesia de Escocia, todos ellos sabían que el libro de los Salmos es el himnario de la iglesia, que Dios ha dado a la iglesia para que cantemos. Cantando himnos compuestos del hombre no tiene ni un mandamiento, ni la idea existe en la palabra de Dios. Así que, hermano, yo sé que es duro, fue duro para mí cuando yo dejé de cantar himnos y comencé a cantar los salmos. Uno puede tenerlo aquí en la cabeza, puede decir, oh, lógico, y ahora lo miro. Pero aquí en el corazón, la emoción que tenemos a nuestros himnos es bien duro para romper. Pero lo tenemos que hacer, hermanos, porque Dios es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Si realmente creemos que Él es el Rey, si realmente creemos que Él es la cabeza de la iglesia, deberíamos hacer lo que Él nos manda, aunque nos duela, aunque sea bien duro y pesado para nosotros, deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro dueño. Él nos ha dicho, así es como yo quiero que te acerques a mí. No de otra manera. No haga como hicieron los hijos de Aarón, presumiendo que ellos eran hijos del sacerdote y parte del sacerdocio, venían a hacer lo que querían. Y mira lo que les pasó a ellos. No sean rebeldes, hermanos. El Señor ha dicho cómo debemos cantarle. Y los Salmos es un libro rico. Está lleno de todo de Dios y habla sobre la condición del hombre. Martín Lutero dijo que el libro de los Salmos es la Biblia chiquita, porque todo lo que se encuentra en la Biblia está resumido en el libro de los Salmos. Ese es el libro del alma. Así que no hay ni un himno en el mundo, ni uno, que es mejor que cualquier salmo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los salmos vienen de Dios. Los himnos compuestos del hombre vienen del hombre, pero no de Dios. Así, hermano. Muy bien, Edgar, te agradezco por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia de tantos años. Sabemos que, como nos dijiste recién, también te ha costado, pero no es cuánto nos cuesta a nosotros, sino verdaderamente si el Señor regeneró nuestro corazón, nos hizo nuevas criaturas, ya debemos dejar lo que proviene de nosotros mismos para sujetarnos a aquello que proviene solamente del Señor. Y esto es ser verdaderamente espiritual en la adoración. Ahora, una última aclaración para los que están viendo este video, para los que van a ver este video, es que nosotros estamos hablando específicamente acerca de la adoración que Dios ha mandado en su iglesia. Con esto no descartamos otras músicas, otros himnos inventados por el hombre para fuera de la iglesia. Estamos hablando específicamente acerca de la adoración que Dios ha mandado en su iglesia, porque hay mucha gente que después nos pregunta acerca de esas cosas. No sé si quieres aclarar algo en ese punto, Edgar. Sí, hermano, muy bien, gracias por mencionarlo. Sí, eso es sobre el culto de Dios. Estamos hablando del culto de Dios, ¿verdad? Uno puede tocar Beethoven, Mozart, escuchar música así fuera del culto legítimo. Pueden escuchar canciones cristianas fuera del culto. No hay problema en eso. Lo artístico es un don de Dios, es una expresión que es legítimo para hacer, pero dentro del culto de Dios hay una sola manera que podemos adorarle, y Él nos ha dicho cómo es y cómo debemos hacerlo. Eso es la aclaración. Juan Calvino le encantaba instrumentos, le encantaban
otras un tipo de música fuera del culto. Pero dentro del culto él decía no, ni instrumentos, ni himnos de hombres, solamente los salmos a capela. Y eso es bien claro, sus comentarios lo hablan. Así que no debemos, no se confundan, hermanos, dentro del culto, estamos hablando sobre dentro del culto de Dios. Exacto, sí, dentro del culto y la adoración ordenada por Dios. Sí. Bien, nos despedimos de esta edición. Más adelante, si el Señor nos permite, vamos a estar hablando, tenemos deseos de hablar acerca del Día del Señor, es el cuarto mandamiento, que es otro tema que quiero tratarlo también con Edgar, que es un hombre celoso en ese punto, y me gustaría mucho tratarlo con él. Así que le agradecemos de estar con nosotros, agradecemos al hermano Edgar, si te quieres despedir, hermano. Sí, hermano, ha sido un gran placer hablar sobre este tema muy importante y muy desconocido en la iglesia de hoy. Ha sido un gran privilegio, honor para conversar sobre esto, hermano, y gracias por la oportunidad. Espero que el Señor abra los ojos, el corazón, las emociones y pues la mente de nuestros hermanos, que miren la belleza de cantar los salmos al Señor, porque realmente es una gran belleza. Y hermanos, realmente lo he visto yo con mis propios ojos. Se puede cantar los salmos de la misma Biblia. Lo he visto que ustedes lo pueden hacer. En inglés es más duro, pero en español, el español es un idioma muy bonita, es muy música, y se puede hacer directamente de la Biblia. Y así que, hermanos, les animo que lo hagan. Es lo que Dios manda, es lo que Dios le gusta oír. Le gusta oír que se canten sus propios salmos de regreso a Él. Les invito, hermanos, que lo hagan, que lo persigan. Y si quieren hablar sobre esto aún más conmigo, pues hay maneras para hacer contacto conmigo, por seguro en el canal de YouTube, hay mi email, correo electrónico para hacer contacto con el hermano Sebastián. Pueden hacer contacto conmigo, pueden encontrarme en Facebook, como sea, y podemos seguir hablando sobre este tema y contestar cualquier otra duda que tengan. Pero muchas gracias, hermano Sebastián, por este tiempo. Ha sido una bendición, y es una bendición siempre hablar sobre las cosas del Señor. Gracias. Gracias a ti, Edgar. Y sí, después en la edición del video vamos a dejar anexado aquí en los costados unas anotaciones para que entren a tu página web, que es muy buena, y si nos das tu correo electrónico para que los hermanos que tengan dudas puedan hablar directamente contigo. Y también aquí abajo va a aparecer mi link para hablar conmigo. Así que gracias a todos, el Señor sea con ustedes.